Saludos. En este video vamos a continuar el tema elementos básicos de un programa. El siguiente elemento básico esencial en la programación son las llamadas expresiones aritméticas. Una expresión aritmética es podríamos llamarlo una fórmula, para entendernos en términos matemáticos quizás, en la cual se realiza una operación utilizando las operaciones aritméticas de la matemática. Esas operaciones, como sabemos, son la suma, la resta, la multiplicación, la división. Y en el caso de la programación incluimos algunas más, que es, por ejemplo, la doble resta o la doble suma, que lo que hace es, digamos, compactar la suma o la resta de un acumulador. Esa suma y resta de un acumulador la estudiaremos un poco más adelante cuando estudiemos acumuladores y sustractores. En todo caso, la forma de mostrarla es utilizando un doble signo, como se ve en la fila, en la columna que aparece acá donde dice operador. Las últimas dos celdas, una tiene un doble menos y una tiene un doble más. Esos son los símbolos que se utilizan para hacer esa operación. Pero repito, lo vamos a estudiar con más detalle más adelante. En este caso vamos a centrarnos en las operaciones básicas aritméticas, que son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Y como pueden ver, aquí aparece un gráfico del lado izquierdo donde aparece operando 1, operando y operando 2. Eso está así porque todas las operaciones aritméticas que se hacen en el computador tienen que tener esa forma. Siempre tiene que haber un operando 1 a la izquierda, un operador en el medio y un operando 2 a la derecha. Los operandos pueden ser variables, pueden ser constantes, pueden ser valores numéricos o pueden ser funciones. Y tanto el operando 1 como el operando 2 pueden ser ambas cosas. Es decir, por ejemplo, yo puedo tener una operación aritmética o una expresión aritmética hecha con una variable, un operador, digamos, el signo más, y otra variable a la derecha del signo más. Pero también podría hacer mezclas. Por ejemplo, podría tener una expresión aritmética donde estuviera una variable al lado izquierdo, luego el signo multiplicación como operador, y del lado derecho probablemente una constante, y eso funcionaría perfectamente como expresión aritmética. Aquí a la derecha van a ver unos ejemplos, como por ejemplo a más b, donde a y b son dos variables, y el signo operador es el signo más. Luego tienen a menos b, a por b, a entre b, y así sucesivamente. Esos son ejemplos de expresiones aritméticas que se pueden hacer en el computador. Una cosa importante a tomar en cuenta es que a partir de esta clase ya todas las, digamos, todos los ejercicios que se hagan, todos los problemas que se resuelvan deben respetar las reglas que estamos estableciendo en esta parte del curso. Es decir, debemos respetar los elementos básicos del programa. En la parte anterior que habíamos hecho hasta el primer parcial, no era, digamos, esencial, no estaba penalizado que una expresión estuviese mal escrita porque no era el objetivo en ese momento del curso. Pero ya en esta parte del curso sí. Entonces es importante respetar las normas que se están estableciendo con respecto a cómo se tienen que escribir las expresiones aritméticas y todas las demás que hemos hablado sobre los nombres de las etiquetas, de los nombres variables, etcétera, etcétera. Aquí hay otros ejemplos de operadores aritméticos. ¿Okay? Está el operador resta, el operador suma, el operador multiplicación, el operador módulo, el operador decremento, del cual ya les había hablado, el operador incremento, o resta doble y suma doble. Y al lado derecho aparece un ejemplo donde, por ejemplo, dice x igual a 5 menos 3, entonces el valor de x vale 2.
Obviamente al restar 5 menos 3 da 2 y así con todos los demás, ¿no? Un ejemplo de cómo funciona la operación. En este caso el operador es el signo menos en el primero y los operandos son el número 5 y el número 3. Ahí no, en ninguno de ellos estamos utilizando variables. En todos los casos estamos utilizando valores numéricos. Ahora, cuando se hace una operación, una operación aritmética o se ejecuta una expresión aritmética en el computador, hay unas reglas de ejecución que se deben conocer y considerar en el momento que estamos escribiendo la expresión. Porque el computador tiene, digamos, unas preferencias en cuanto a cómo aplica cada uno de los operadores, incluyendo el paréntesis. Esto lleva a un tema que se llama el parentizado, que es la forma como agrupar o asociar elementos dentro de una expresión para que el computador las entienda correctamente. Entonces, aquí hay un ejemplo que dice, ejemplo para x igual a 3, ¿cuánto vale y? Entonces, la expresión es y igual a x multiplicado por x dividido por 2 menos x. Ese 2 menos x está entre paréntesis, más 8 menos 3 por x. También el 8 menos 3 está entre paréntesis, el 8 menos 3 por x. Y luego entre 12. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo hace el computador para evaluar esto en el orden correcto? Pues bien, lo primero que hace, como ven abajo, es eliminar los paréntesis. Una vez que colocamos el valor de x igual a 3, porque acá dice sustituir el valor de la variable en la expresión, vemos que hay una secuencia que va de arriba a abajo de cómo logra él establecer el valor de y, que al final está en rojo y dice que y vale menos 0.083. Ahora, para llegar a ese valor, él tiene que ir, digámoslo así, resolviendo la expresión en pedazos. Entonces, lo primero que hace es resolver los paréntesis de izquierda a derecha. Por eso primero resuelve el 2 menos 3 y como ven con la flecha roja eso le da menos 1. Una vez que hace ese paso, entonces sigue con el siguiente paréntesis que está a la derecha que dice 8 menos 3 por 3 y esa operación la convierte en 8 menos 9 porque lo primero que hace es multiplicar 3 por 3. ¿Por qué no hace el 8 menos 3 primero y después multiplica por 3? Como a lo mejor podría pensar uno que la lógica dice que lo hiciera. Porque el computador está programado, o mejor dicho, los lenguajes de programación están programados para que, bueno, a ver, quiero ser preciso en lo que digo. El compilador está programado para hacerlo en un orden específico, no el lenguaje de programación. Me excuso por el detalle técnico. Entonces, aquí él está programado para hacer primero las multiplicaciones, que en este caso sería el 3 por 3, y por eso lo lleva al 9, ¿no? El 8 lo deja igual. ¿Por qué lo deja igual? Porque la primera operación que él tiene que hacer siempre son las multiplicaciones y divisiones y por último sumas y restas. ¿Ok? Hay un orden. Entonces el orden está establecido aquí en el cuadro de la derecha. El cuadro de la derecha dice jerarquía, resultado y comentario. La jerarquía dice, en primer lugar tienes que resolver los paréntesis. ¿Ok? En segundo lugar, haz todas las multiplicaciones. En tercer lugar, haces la multiplicación y división. En cuarto lugar, haces sumas y restas. Y en quinto lugar, finaliza la operación. Entonces, hay un orden de trabajo. Y por eso él primero hace la multiplicación acá y le da 9 y queda el 8 menos 9 ahí pendiente dentro del paréntesis. Otra regla que tiene es que siempre ejecuta todas las operaciones de izquierda a derecha. ¿Ok? Por lo tanto, él se va a devolver, en el tercer paso se va a devolver, en el cuarto paso se va a devolver a la izquierda y va a hacer el 3 por 3 porque esa es la primera que consigue del lado izquierdo que tiene la precedencia, que es la multiplicación. Así que hace el 3 por 3 y luego se hace el siguiente paréntesis, que es 8 menos 9 menos 1. Y
y luego en la siguiente fase hace el 9, que sería el 3×3, que lo resuelve, ahí se ve con una llave que va hacia abajo. 3×3 le da 9, divide entre -1 porque la división tiene el mismo nivel que la multiplicación, y deja el -1 entre 12 para en la siguiente fase. En la siguiente fase toma el -9, que era 9 entre -1, y lo escribe, como ven allí, -9 menos 1 entre 12. Resuelve el 1 entre 12 porque la división tiene presencia. Y por último hace el 9 menos 0.083, que es la división de 1 entre 12. Es decir, ¿qué es lo que sacamos como conclusión de esto? Que la operación, las expresiones asociadas o expresiones complejas que existen dentro de los programas no se resuelven de la misma manera como nosotros acostumbramos a resolverlo probablemente a mano, sino que hay un orden específico que el computador respeta. Ese orden se parece mucho al que utilizan las calculadoras. Así que el que ha utilizado una calculadora con cálculos complejos, que seguramente la han utilizado, pues ya sabe que hay un orden específico para hacer las operaciones y que no puede ser en cualquier orden. Muy bien. Pasa a menudo que en los algoritmos, cuando los escribimos en pseudocódigo o incluso en flujograma, nosotros lo expresamos de manera matemática, es decir, en forma algebraica, que es la forma como se expresa aquí en la columna izquierda de la tabla que estamos viendo. Sin embargo, el computador no es capaz de ejecutar esa operación de esa manera, por lo tanto tenemos que convertirlo en una expresión lineal. ¿Okay? Lo que está en la columna de la derecha son expresiones lineales que son las que acepta el computador. Por lo tanto, es trabajo del programador hacer la conversión. En este caso se ve claramente, por ejemplo, que el a cuadrado lo convierten en a por a, luego le suman el b por b, que sería el b cuadrado. ¿Okay? O también pueden utilizar el símbolo, el símbolo de exponenciación, que es como una v invertida. Entonces ese símbolo en algunos lenguajes existe y significa exponenciación. Entonces a elevado al cuadrado más b elevado al cuadrado. En ese caso él opera primero el cuadrado, o sea, hace primero el cuadrado de cada uno, tanto de a como de b, y luego lo suma, porque la operación de exponenciación tiene precedencia sobre las demás. La de abajo es a más b al cuadrado, por lo tanto multiplican a más b por a más b. En la otra es la raíz cuadrada de b más 34, por lo tanto, según lo que sabemos de matemáticas, eso se puede expresar como b elevado a la 1/3 más 34. En síntesis, siempre que tengamos una operación de este tipo dentro de un problema matemático, resuelto de manera algorítmica, pues tenemos que hacer el trabajo de convertirlo de manera lineal, porque si no el computador no lo va a entender. ¿Okay? El lenguaje de programación hay que escribirlo de forma lineal. Otro elemento importante son las constantes. La constante es una especie, o sea, digamos, la constante es un identificador que identifica una celda de memoria RAM, una dirección de memoria RAM específica, pero a diferencia de la variable, esta no cambia. La constante se mantiene permanentemente durante todo el programa y también hay que declararla igual que las variables, pero repito, esta mantiene el dato que se almacene allí durante todo el programa y nunca varía. Una clásica es el valor de pi que se utiliza para cálculos matemáticos, trigonométricos, etc. Ese valor es una constante y por lo tanto en los programas que utilizan pi hay que colocar esa constante al inicio. ¿Okay? Siempre al hacer un valor único se mantiene constante durante toda la ejecución del algoritmo. Aquí dos ejemplos: la temperatura se puso en -5 y el mes en 10, en dos celdas de memoria, dos direcciones de memoria que van a ser fijas. En el próximo video seguiremos con la explicación del resto de los elementos.